Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en primer término sobre el tema de la justicia. La justicia por vía directa, es decir, interviniendo directamente o indirecta por conflictos. Este año, hace varios años, viene ocupando casi el primer lugar entre la escena política del país y de la provincia. Y después vamos a hablar de otro tema que es los títulos en la Universidad Nacional de Tucumán. Ya están tres señoras decanas con las cuales vamos a hablar en unos minutos sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Buenas tardes. ¿Qué se siente estar lejos del poder? Me parece que se siente, el sentimiento está vinculado a qué quería uno del poder o qué pretendía uno del poder. La verdad que la última actuación pública mía ha sido en diciembre del 2015 como diputado nacional, donde el poder se da en una forma colectiva o con alguna conducción muy fuerte en que no tiene el vigor ni psicológico que se tiene estando en un tribunal alto o estando en un ministerio. Pero también creo que se vincula al paso del tiempo, digamos, al paso del tiempo en el sentido exacto de que yo hace 10 años que no estoy en tribunales y hace un mes y pico que he cumplido años en una edad que se ha muerto mi papá, lo que me tiene medio preocupado. Entonces, yo creo que no se lo extraña, son como etapas de la vida, probablemente se tienen menos amigos, se recuperan algunos saludos y se pierden otros. Uh-huh. Pero no, es muy personal el que a mí no tenga dificultad de no hacer nada, ¿no? Uh-huh. ¿Y se extraña la lapicera? Porque cuando está en el poder está la lapicera, hay cierto poder que importa, ¿no? Yo creo que se lo tiene que extrañar desde el punto de vista de la concepción que uno tenga de que con la política se pueden hacer cosas que trasciendan hacia los otros, hacia lo que hoy se llama popularmente la vida de la gente, pero de lo demás hay que hacerse cargo que siempre que son sillones prestados, ¿no? ¿Cómo ve la justicia hoy? La justicia está como demasiado en los medios. Está demasiado en los medios porque se dan dos situaciones. La primera es que se utiliza la justicia para hacer política. Es decir, no hay forma más barata de hacer política que una acción judicial. Entonces hay un conjunto de denunciantes crónicos, dirías así, que acuden a eso, obtienen la noticia y por ahí tienen algún resultado, digamos así. El resultado creo que es muy patente de las elecciones de Tucumán del año 2015, en el sentido de que se embarulló y se presentó como irregular un proceso con 1 millón de electores sobre la base de una pequeña muestra. Y no tenemos un soft que pueda medir si realmente eso, como dirían los que saben, fue la causa eficiente del triunfo de Macri. ¿Y este fallo de la Cámara Nacional que ordena investigar? Yo no sé bien el contenido de la denuncia, pero ordena investigar los presuntos delitos electorales, que me parece que en ningún caso van a llevar a que se anule la elección tanto tiempo después. Podrá descubrirse que alguien haya hecho un delito electoral, que por otra parte son delitos chiquititos en cuanto a su pena, pero me parece que no puede ir más allá, ¿no? Chiquitita la pena, pero grande el efecto político y todo. Y está muy a destiempo el efecto político ya. Yo creo que cuando se falla y se confirma el resultado electoral, hay como un borrón y cuenta nueva. No creo que eso sirva para que una Cámara de Casación mande a investigar y el juez llame a declarar a los presidentes de mesa, a algunas cosas. Ahora la pregunta es la competencia. Esta es una Cámara Federal, ordena un juzgado federal y la elección es provincial. La competencia, ¿cómo la ve usted? Que va a ser un tema
La Cámara dice es competente la justicia federal para investigar. Sí, cuando está claro es cuando las elecciones son simultáneas. Cuando son Claro. simultáneas se las lleva Sí, la justicia federal. correcto. Cuando estamos en un caso de elecciones no simultáneas, Sí. las áreas, digamos, se reparten de que cuando son problemas de los partidos es la justicia electoral nacional, pero cuando son problemas del proceso electoral es la justicia provincial. Y creo que, sin conocer a fondo el asunto, acertó la Cámara Federal de Tucumán en decir esto es competencia provincial. Y Casación lo revocó diciendo es competencia federal. La instancia que le quede es apelar y ir a la Corte. Yo no creo que estos asuntos den como para ir a la Corte, porque la Corte necesita una condición. Primero que la Corte hace lo que quiere. Digamos, la Corte dice que sí o dice que no, utilizando argumentos diversos. Tiene que tener, la sentencia tiene que tener definitividad. Y aquí, ¿qué es? No es una sentencia definitiva mandar a investigar. Me parece que es una cuestión que manda a instruir al juez federal, que no sé a cuál le tocará, en una causa, pero me parece que no es una sentencia que amerite ni tenga la suficiente, digamos, la suficiente entidad como para ir a la Corte. Sí podría haber que se plantee un problema de jurisdicción entre la Cámara Federal y la Corte y la Justicia Provincial. Entonces, el principio general es que cuando hay un problema de competencia, el que lo define es el juez común. Y el juez común de la Justicia Provincial y la Justicia Federal es la Corte de la Nación. Entonces, el camino natural va a ser la Corte. Si la Justicia Provincial se plantara y dice, no, esto es mío, y voy y planteo la cuestión de competencia ante la Corte Nacional. Para terminar, estos chisporroteos permanentes que hay en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sí. ¿cómo lo ve usted? Lo que pasa que, no sé cómo estamos de tiempo, lo que pasa que aquí, en el año 91, viene el intendente Araujo y toma una escuela, la cordobesa, Sí. que es la del principio acusatorio, la escuela de Caferata y compañía. Córdoba es muy prestigiosa en materia de derecho penal, y saca lo que era el proceso inquisitivo y pone el proceso acusatorio. El proceso acusatorio es que hay partes, digamos, hay una parte que es el fiscal, otra parte que es la víctima y otra parte que es el defensor. Sí. Entonces, hacen un trasplante, digamos así, en muy poco tiempo, de todo el sistema cordobés a Tucumán, porque el sistema acusatorio es lo más moderno. Y no todas las provincias lo tienen implementado, al punto que Santa Fe está terminando de implementarlo después porque tenían el proceso. ¿Cuál es la base de eso? Es la oralidad y evitar que el escriturismo, el mismo juez que investiga, sea el que dicta sentencia. No, eso es una reforma a los códigos. La pregunta es, ¿vio los enfrentamientos entre el presidente de la Corte y el ministro fiscal? Bueno, pero eso, digamos, lo que pasa es que yo le voy a decir que una cosa que puede escandalizar. Hay que reformar la Constitución, porque el Ministerio Público Fiscal que se crea acá en el año 91 tiene base legal. El Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene base constitucional. Entonces la separación real tendría que darse con una reforma constitucional. Doctor, Sí. en esta ocasión vamos a hablar el tema de los sueldos de los jueces. Sí. Hoy, ¿cuánto gana un juez acá en Tucumán? Bueno, no tengo idea, pero debe estar, más o menos. claro, tiene un sueldo bastante sustancioso, ¿no? ¿Cuánto es un sueldo de un juez? Los jueces tienen un sueldo vinculado mucho a su antigüedad. Entonces, por allí los más antiguos tienen el 2% por cada año a partir del título de abogado. Entonces, me parece a mí que deben andar entre los 90 y los 120.000 pesos, por ahí, como la media, diría Claro. así, la media, ¿no? ¿Eso ya con la antigüedad? Sí, con todo, sí. No, ¿Y no. esa fantasía que se habla de 200, 300, no existe? ¿A dónde? ¿A dónde? No, Porque era ahí fantasía pediría popular. reincorporarme. No. Lo que pasa, lo que deben preguntarse, primero que la justicia provincial tiene un presupuesto relativamente acorde a lo que es el presupuesto provincial. En general dicen que la justicia tiene que tener el 5% de presupuesto, la justicia de Tucumán tiene menos. Si ese presupuesto no es suficiente, no. Probablemente para hacer otras cosas no alcance.
Doctor, Sí. tu reflexión. Bueno, indudablemente que, bueno, más allá de lo que cobren, y lo que pasa hoy en día es como el tema de que el tema fundamental de la justicia son las sentencias. Y justamente si hay algo de que se queja la sociedad, no hablo solamente de la justicia provincial, sino de la justicia federal, es la lentitud que ha tenido. Entonces, fíjese usted, los jueces de Comodoro Pi, después de 8 años, recién se envalentonaron en el año pasado, después de 8 años de no mover un expediente. Y ni hablemos de la fama que tienen los jueces de Comodoro Pi, ya sea de una manera o de la otra. Entonces, todas esas cuestiones también hay que... Fama que, doctor, debo Sí. decir, impregna a toda la justicia. Por eso. Entonces, ese es el tema. Entonces, si hay alguna vez que se tiene claro lo que está pasando dentro de la justicia, mire, el fallo del 2x1 fue terrible para los miembros de la Corte, están imputados por el fiscal Marijuán. Entonces, todas esas cuestiones hay que revisar y, por supuesto, si el tema de los sueldos tiene que ir acorde con su trabajo, pero si algo está pasando. Ahora, ¿usted cree, Sí. por ejemplo, que el sueldo es más o menos que los otros poderes? A ver. No, No, no sé si de los titulares, digamos así, digamos de un nivel de ministro, de esto, pero el sueldo del Poder Judicial en general es mejor que el resto de la administración pública. Y tiene algunos problemas. No se puede ejercer la profesión, están Bloqueados full time, no pueden ejercer el comercio, los jueces tienen muchas inhabilidades. Probablemente el tema de, aquí lo que dice el doctor Zagarese parece como una aspiración política de todo, pagar productividad. Si se pudiera, si se pagara por sentencia, mal estaríamos, ¿no? Claro, ¿qué te... Doctor, vamos a seguir con el tema de los jueces. Con respecto a su opinión, ¿está de acuerdo que los jueces paguen ganancia? Bueno, mire que mucho se habla, no, yo creo que usted iba para ahí. Nos tenemos que poner de acuerdo en lo siguiente. A los jueces no se les puede bajar el sueldo. Porque ¿Y cómo el resto lo de la decía administración? ¿Cómo el resto Madison en el Federalista, que el Poder Judicial era el más débil porque no tiene ni la bolsa ni la espada. Yo creo que el problema no es cuantitativo, incluso por ahí Cristina Kirchner en uno de esos discursos de la Asamblea, de la iniciación de las sesiones ordinarias, dijo no es un problema fiscal. Yo creo que cualquier juez que le saquen un peso con una ley lo va a poder cobrar por la ventanilla siguiente con juez o con... Para mí el problema está, y en eso creo que hay que reformularlo, en que el juez no puede ser administrado. El juez no puede ser administrado. Yo tengo que ir, me someto al administrador de la AFIP en una declaración jurada en la que digo tal cosa y él tiene derecho a revisarme. Y resulta que si hay parte en los juicios es precisamente la AFIP. ¿Qué hay que hacer? Los jueces no quieren tampoco, lo tengo constatado, ser los sarnosos de que no pagan ganancias. Hay que hacer otro impuesto, hay que hacer un impuesto de ganancia que tenga otra modalidad. Dice el doctor especialista en tributario, el doctor José Alfredo Casas, que lo que hay que hacer es ponerles un impuesto celular en el cual la obligación tributaria se agota en la retención y no hacerlo administrado de la AFIP. Yo no creo que sea un problema cuantitativo, es un problema de que el juez no puede estar sujeto a otra autoridad. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que tendrían que pagar impuesto a las ganancias. ¿Pagar el impuesto o no? Sí, Sí. tendrían que pagarlo. Y aparte les voy a decir una cosa más, Germán. El tema es que ellos tendrían que tener el ejemplo que hoy es Brasil para desarrollar su actividad jurisdiccional. Porque mire lo que está pasando con el Lavallato. Acá no ha pasado ni pasará jamás, ni siquiera una declaración testimonial se ha escuchado. Gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias, doctor. Gracias a de ver. usted. Gracias, Vanessa. Hacemos una pausa y ya volvemos para conversar el tema de la Universidad Nacional de Tucumán.